Bienvenidos a Rema. Les recuerdo que son muy amados. Recuérdalo, eres un hijo de Dios y eres muy amado. Amén. Pues ¿qué te parece si para comenzar hacemos nuestra declaración de fe? Levantando nuestras Biblias, ahí en tu lugar, tu celular, donde traigas tu Biblia, puedes levantarlo junto conmigo y repetir después de mí. Decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Los niños pueden salir. Adelante, los pequeños pueden salir. Y mientras ellos salen, me gustaría iniciar leyéndote dos versículos, y los podemos poner ahí en pantalla. Es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y me gustaría que pusieras especial atención en el verso 8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué? Porque hoy quiero hablarte de recibir gracia para este año. Recibir gracia para este año. ¿Cuántos desean recibir gracia para este año? Yo creo que todos, ¿no? Todos queremos recibir gracia para este año. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque la manera de tener un año favorable para que de aquí al final del 2023 puedas decir: vaya que he crecido, vaya que Dios ha bendecido mi vida, vaya que he avanzado, vaya que he superado mis obstáculos, vaya que he cumplido lo que me he propuesto, es por medio de la gracia. Si tú has decidido iniciar una vida de fe, si tú has decidido iniciar una vida como creyente, como cristiano, la única manera de recorrer este camino es por medio de la gracia. La gracia es el único camino. Por eso es que el enemigo está tan enfocado en que tú no puedas recibir la gracia. Porque cuando un creyente recibe gracia, se convierte en una persona poderosa, en un creyente poderoso, en alguien que pueda hacer la diferencia, en alguien que tiene el poder y la capacidad de superar todos sus obstáculos, todos los problemas que se le presenten. Cuando un creyente no puede recibir gracia, entonces se convierte en un creyente mediocre, ¿sí? ¿Por qué? Porque para recibir la gracia es mediante la fe, y tienes que creer. Y si no puedes recibir gracia es porque medio crees. Entonces eres un creyente que se convierte en un creyente mediocre, ¿sí? Que no representa ningún obstáculo para el enemigo, que es vencido fácilmente por sus problemas, por sus sentimientos, por sus emociones, fácilmente se victimiza, fácilmente se siente culpable, se siente una persona inferior, se siente incapaz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y acabamos de leer en Efesios 2 que el mismo Pablo dice: porque por gracia son salvos. Porque por gracia son salvos. Esto quiere decir que hay una especial relación, hay una conexión entre la gracia y la salvación, la gracia y el evangelio. ¿Sí? Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y leemos en el verso 8 de Efesios 2 que dice: porque por gracia son salvos. ¿Sí? Después el apóstol Pablo diría que él fue llamado a predicar el evangelio de la gracia
de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el evangelio, el poder que salva al mundo es la gracia. ¿Sí? Es la gracia. Por gracia son salvos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Entonces, el poder de Dios está en la gracia de Dios. El poder de Dios que te salva está en su gracia. El poder de Dios para que tengas un año favorable está en su gracia. Por eso el título del mensaje del día de hoy es Recibe gracia para este año. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van de año en año sin recibir gracia. ¿Sí? Hay personas que van de año en año, de día en día, viviendo fuera de la gracia. ¿Sí? Así que estoy seguro que este año será un año lleno de favor. Será un año lleno de bendición para ti, aunque suene bastante trillado, aunque ya lo hayas escuchado muchas veces. ¿Sí? Será un año, créelo, será un buen año para ti. Será un año lleno de favor. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Dios te ha coronado de favor, como con un escudo te ha rodeado de su gracia, de su presencia. Él va contigo al entrar y al salir. Será un año lleno de gracia. Amén. Así que hay algunos puntos que quiero dejar muy claros para poder recibir gracia en este año. ¿Sí? El primero es que la gracia no consiste en conceder al hombre lo que merece. La gracia no consiste en conceder al hombre lo que merece. Es decir, que todos nosotros no recibimos la gracia porque la merecemos. ¿Sí? No recibimos gracia porque la merecemos o porque la hemos ganado. ¿Sí? Tampoco, la gracia tampoco es algo que recibimos y que después tenemos que pagar. ¿Sí? No es algo que vamos a recibir y que después vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque muchas personas cometen este error. Creen que reciben la gracia, pero después hay que pagar esa gracia. Y ese es un error muy grande. ¿Por qué? Porque la gracia no se nos da como si fuera algo que sacas a crédito, donde Dios te da algo, pero después hay que pagarlo a cuotas, ¿sí? Después hay que estarlo pagando. No, ¿por qué? Porque la gracia tiene la característica fundamental y principal de ser un regalo, ¿sí? La gracia es un regalo. La gracia es algo que Dios te ha dado. Por eso, ese es el primer punto que me gustaría que quedara muy claro. Es un regalo y no se nos da por merecimiento. La gracia, te lo he dicho en otras ocasiones, es una persona. La gracia no es algo, sino es alguien. La gracia tampoco es un mensaje que está dentro de las escrituras, ¿sí? No es un mensaje más que podemos escuchar en la iglesia. No es un título, no es algo que podemos solamente estudiar como una lección o como una clase. La gracia es una persona y es la persona de Jesús. Jesús es la gracia de Dios. Y cuando tú recibes esa gracia, es decir, cuando tú recibes a Jesús y te das cuenta que estás unido a Cristo Jesús, entonces puedes hacer todo lo que tu Biblia dice que puedes hacer, ¿sí? Puedes lograr todo lo que tu Biblia dice que puedes lograr. Puedes obtener todo lo que tu Biblia dice que puedes obtener, porque Él es la gracia de Dios. Él es la palabra de Dios. Amén. Así que, como te decía, la gracia no consiste en conceder al hombre lo que él merece. Romanos capítulo 4, por favor, si lo podemos leer en la pantalla. Capítulo 4, versículo 4. Dice así: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué significa esto? Que por más cosas buenas que hagas, que por más obras buenas que tengas, eso no te capacita o no te pone en la posición para poder recibir gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es gratuita. Hay un versículo que vamos a leer en un momento que dice que es gratuita, es gratis. Y si la tienes que ganar, y si tienes que hacer obras buenas para ganarla, entonces ya no es gracia, ¿no? Ya no es gracia, entonces ya sería como una deuda, ya sería como un pago
a lo que estás haciendo. Entonces ya te la estarías ganando. Por favor, vamos a Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, versículo 24. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esto significa que Dios nos salva sin ningún motivo. Él nos salva sin ningún motivo. Dice en Efesios capítulo 1 que lo hace por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad es que Él nos da su gracia. Es un regalo. No es algo que mereces, no es algo que puedes comprar, ni tampoco es algo que tú te ganas con obras buenas, haciendo cosas buenas. Sí, así no funciona la gracia. ¿Por qué? Porque como leíamos en el capítulo anterior, entonces sería un pago. Sí, sería un pago. En Romanos capítulo 11, verso 32, dice que Dios nos puso a todos en una caja. No dice así, pero lo estoy parafraseando. Si lo podemos tener en pantallas, ahí lo vas a poder leer. En Romanos 11, 32, yo te lo voy a explicar. Dice que Dios encerró a todos o nos puso en una posición de desobediencia. ¿Sí? Es como si estuviéramos todos metidos en una caja. Y esa caja tiene la etiqueta de desobedientes, perversos, ¿sí? Perdidos, muertos. Sí, ahí estábamos todos en esa caja. Ahora, como ejemplo te puedo decir que en esa caja hay muchas personas, estamos todas las personas, ¿no? O estaban toda la humanidad. Y en esa caja había muchas personas que se creían superiores a otras. Había unas personas que hacían cosas buenas, que tenían buenas obras y que por eso se sentían mejor que otros. Había muchas personas que iban a la iglesia, que se congregaban, que constantemente daban sus ofrendas, que obedecían lo más que podían los mandamientos y por eso se sentían superiores. Pero al fin de cuentas no se daban cuenta que todos estaban en esa caja, en una misma caja. Es decir, que todos eran iguales para Dios, todos eran enemigos de Dios. El apóstol Pablo decía que él fue llamado a predicar el evangelio de la gracia, sí, pero también lo llamaba como el ministerio de la reconciliación. ¿Qué era este ministerio de la reconciliación? Es que todos los que estaban en esa caja eran enemigos de Dios, estaban separados de Dios, eran considerados como enemigos de Dios, perversos, no podían hacer lo bueno, solo lo malo. Pero Pablo vino para predicar el evangelio de la gracia de Dios con el objetivo de reconciliar a los que estaban en esa caja y sacarlos de esa caja y poder unirlos a Dios, poder hacerlos parte de la familia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Mediante la gracia de Dios. En la caja hay muchas personas intentando salir de esa caja. Hay muchas personas, sí, mediante su muerte y mediante su resurrección, mediante la obra de Jesús, es que Dios ha podido reconciliar, ¿sí?, a todo el mundo consigo mismo. Por eso es que se llama gracia. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagan los que están dentro de la caja, no importa todo lo que hagan, no importa todo lo que intenten hacer, nunca lo pueden lograr mediante su propio esfuerzo. Tuvo que venir Dios para proveer el medio necesario para que pudieran salir, o para que pudiéramos salir de esa caja. No sé si me estoy dando a entender, pero estoy seguro que en unos momentos, conforme vamos avanzando, lo vas a entender mejor. Sí, entonces, si nosotros le preguntamos al apóstol Pablo, si le preguntamos a cualquiera de los santos, a cualquiera de los apóstoles, ¿cómo es que fueron salvos? La respuesta no sería, es que yo prediqué mucho el evangelio, sí, es que yo llevé el evangelio de la palabra de Dios a lugares donde no había llegado, es que yo fui muy fiel con Dios, es que yo lo seguí, es que yo estuve con Jesús. No, todos y cada uno de ellos dirían que fueron salvos por su gracia, sí, que fueron salvos por su gracia. Por eso me gustaría que volviéramos a Efesios capítulo 2,
verso 8 y 9, que es el versículo principal de este mensaje. Sí, ese es el versículo central de este mensaje. Efesios 2, capítulo 8 y 9. Dice así, nuevamente: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, no por tus acciones, no por tus méritos propios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Esto no significa que el hombre no deba hacer buenas obras, ¿sí? Después de ser salvo. Esto no quiere decir que no tengas que hacer buenas obras, hacer cosas buenas después de ser salvo, sino significa que no serás salvo por hacerlas, ¿sí? Es decir, que claro que sí, tenemos que hacer cosas buenas, claro que sí, tenemos que hacer buenas obras, pero lo que nos motiva es el amor a Dios y no la obligación, ¿sí? Es el amor a Dios, y la energía que nos mueve a hacerlo es su espíritu, ¿sí? Es el espíritu que Él ha puesto en nosotros. Lo hacemos por amor mediante el espíritu. No lo hacemos por obligación o por miedo a perder la salvación o por la necesidad de ganarme la salvación, ¿sí? Es decir, que las obras buenas no nos salvan. Nuestros propios méritos no nos salvan. ¿Por qué? Porque si fuera por nuestros méritos, si fuera por nuestras obras, entonces habría algo de lo cual nosotros enorgullecernos. Por ejemplo, si el 70% de la salvación dependiera de Dios y el 30% dependiera de nosotros, entonces nos sentiríamos orgullosos de ese 30%, ¿cierto? O si fuera el 10 o el 15 o el 50%, entonces nos sentiríamos orgullosos de ello. Así que, ¿has escuchado la frase de que Dios no comparte su gloria? ¿Sí? ¿Has escuchado acerca de que Dios no comparte su gloria? Se refiere precisamente a esto. No se refiere a que Dios no quiere que sobresalgas. No se refiere a que Dios no quiera que tal vez te vuelvas famoso, que seas popular, que seas reconocido, que tengas una posición de autoridad. No se refiere a eso, sino que se refiere a que Dios no comparte su gloria en cuanto al que creas que tú te puedes ganar la salvación, al que creas que tú puedes hacer algo para ser salvo, al que creas que tú tienes la capacidad para ganarte el favor de Dios, ¿sí? Ganarte la salvación. Dios no comparte su gloria. ¿Por qué? Porque todo eso depende de Él, todo eso le corresponde a Él. La salvación no solamente tiene que ver con la preservación de la vida, con que no vayas al infierno. La palabra salvación en el original griego es la palabra soteria, ¿sí? Que tiene que ver no solamente con la preservación de la vida, sino tiene que ver con la prosperidad en espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ver con la paz, tiene que ver con la provisión. Es decir, que abarca todo lo que Dios puede darte. Abarca todo lo que Dios ha preparado para sus hijos. Abarca todo lo que Dios puede darnos y puede hacer para nosotros. Eso abarca la palabra salvación. Y esa es su gloria. La gloria de Dios es su Hijo. Su Hijo que nos ha provisto de todo ello. Esa es la gloria de Dios. Y esa gloria solamente le corresponde a Él, ¿sí? Por eso es que Dios no comparte su gloria con nadie más, ¿sí? No es que a ti te toque el 30 y a Jesús le toque el 70. No es que a ti te toque el 10 y que a Jesús le toque el 90. No, Él no comparte esa gloria. Toda la gloria es de Él y solo de Él. Amén. Así que esto significa que no es una compensación, que la salvación, que todo lo que Dios puede darte, que su bendición, no es una compensación justa ni una bonificación, ¿sí? No es una compensación ni una bonificación. ¿Qué significa esto? Que si el hombre desea recibir gracia, no tiene que preguntarse si la merece o no la merece. Si tú quieres recibir gracia, no tienes que preguntarte, ¿la merezco o no la merezco?
¿Estoy en una buena posición para recibirla o creo que no estoy en una buena posición para recibirla? Esto es otro error que solemos cometer. Y digo solemos cometer porque sé que a algunos les ha pasado y en lo personal a mí también me ha pasado. Creo que la gracia de Dios solamente la puedo recibir en algunos momentos de mi vida. Sí, no en todos. No en todo momento me he sentido digno para recibir su gracia. No en todo momento me he sentido bien para recibir su gracia. Hay momentos que me he sentido culpable, que me he sentido incapaz, que no me he sentido digno para recibir su gracia. Así que me pregunto, o me digo a mí mismo, creo que no estoy en una buena posición para recibir la gracia de Dios. Creo que no estoy en una buena posición para recibir su favor. Creo que la manera en que he vivido estos días, los errores que he cometido, me alejan de su gracia. Y ese es un grave error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si queremos recibir gracia, es precisamente cumpliendo el primer punto que te mencionaba. No se trata de que la merezcas o no la merezcas. No se trata de si estás en una buena posición o no estás en una buena posición. ¿Por qué? Porque entonces crees que la gracia es una bonificación a tu comportamiento, a tus decisiones, a tus buenas acciones. Cuando te preguntas, ¿estoy en una buena posición para recibir gracia? O dices, creo que no estoy en una buena posición, creo que no la merezco, ¿sí? O creo que sí lo merezco, creo que he estado viviendo una vida que no es digna para recibir la gracia. O creo que ahora sí he estado viviendo de una buena manera, de tal manera que ahora sí creo que puedo recibir la gracia de Dios. Ese es un error que solemos cometer muy a menudo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gracia no es ni una bonificación, ni tampoco es una compensación justa, sino que es un regalo. De hecho, uno de los requisitos para poder recibir la gracia es que reconozcas que no la mereces. ¿Sí? Que no la mereces, que no te la puedes ganar. Eso es uno de los principales requisitos, ¿sí? El hombre no puede valerse de sus obras para recibir gracia, ¿sí? El ser humano no puede valerse de sus obras, de su buen comportamiento para recibir gracia. Esto significa que cualquier momento, sin importar dónde estés, sin importar dónde te encuentres, sin importar la manera o los errores que hayas cometido, puedes recibir su gracia. ¿Sí? Puedes recibir su gracia. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos principales es que reconozcas que no la mereces. ¿Sí? Que no la mereces, que no tienes la capacidad de ganártela, que no hay nada que tú puedas hacer para ganarla o para recibirla. Amén. Así que no puedes decidir o no puedes decir tampoco, voy a cumplir la ley en todo lo que pueda y voy a recibir la gracia en lo que no pueda hacer. Porque esa es otra idea que muchas personas tienen. Voy a cumplir la ley en todo lo que pueda, voy a tratar de obedecer los mandamientos lo más que pueda, y en los que no pueda, en los que no tenga la capacidad, entonces ahí sí voy a permitirle a la gracia de Dios que obre en mí. Entonces ahí sí voy a recibir su gracia. Y eso es otro error. Una vez le preguntaron a una persona, o más bien, esta persona predicaba o decía, hay que obedecer los 10 mandamientos para poder ser salvos. Tienes que obedecer los 10 mandamientos para ser salvo. ¿Sí? Y cuando le preguntaron, ¿y alguna vez usted ha roto alguno de los 10 mandamientos? Y él dijo, sí los he roto. Así que le preguntaron, ¿y qué hace cuando rompe los mandamientos? Y él dice que cuando fallaba, entonces confiaba en la gracia de Dios. ¿Sí? Que entonces cuando fallaba, confiaba en la gracia de Dios. Y este también es uno de los errores más comunes que solemos cometer para recibir gracia. Pensamos que tenemos que obedecer los mandamientos lo más que podamos, que nos tenemos que esforzar lo más que podamos, y en lo que no podamos, entonces ahora sí, recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Y esto es un error. Esto es algo que le pasó a un joven que era rico
la Biblia lo llama así, como el joven rico. Este joven se acercó y le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Es decir, ¿qué es aquello que yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna o para ganarme la salvación? Y Jesús le dijo: bueno, conoces los mandamientos. Es decir, si lo quieres hacer por tu esfuerzo, por tu capacidad, es todo por tu capacidad, es todo por tu esfuerzo, ¿sí? O es todo por tu esfuerzo o es todo por la gracia. No lo puedes mediar, no lo puedes mezclar. Así que este joven le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer él. Jesús le dijo: bueno, conoces los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Así que este joven le dijo: todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Le dice: bueno, solo te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, dale el dinero a los pobres y después ven y sígueme. Y dice la escritura que este joven se fue muy triste, ¿sí? Se fue muy desilusionado. Y después Jesús les da esta enseñanza a sus discípulos y les dice que es muy difícil para una persona heredar la vida eterna, entrar en el reino de Dios, o dicho en otras palabras, recibir gracia cuando confía en su propio esfuerzo, ¿sí? Va a ser muy difícil, o no difícil, es imposible que puedas recibir gracia mediante tu propio esfuerzo, ¿sí? Queriéndote ganar esa gracia, ¿sí? Así que si confías en la gracia de Dios, todo lo obtienes por la gracia de Dios. Y si confías en tus obras, entonces todo lo obtienes por las obras. Todo lo obtienes por tus propias obras. Podemos confiar plenamente en la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar plenamente en la gracia de Dios y solamente en la gracia de Dios? Porque el sacrificio de Jesús ya se ha efectuado, ¿sí? El sacrificio de Jesús ya se ha efectuado. Y por ello, Dios ha resuelto el problema del pecado. Así que ahora todos los pecadores, o todos los que eran pecadores, están en una misma posición, ¿sí? Están en una misma posición. Tú y yo somos iguales delante de Dios, sin importar quién seas, sin importar lo que has hecho, sin importar de dónde vengas. Tú y yo somos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús, por el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús. Ahora Jesús nos ha puesto en la misma posición a todos. No importa lo que tú hayas hecho o no hayas hecho, ¿sí? No importa tu capacidad, no importa de dónde vengas, no importa de la familia que vengas, en el país que hayas nacido, ¿sí? Estás en la misma posición que cualquier otra persona para recibir su gracia, ¿sí? Podemos confiar plenamente en esta gracia, porque la muerte de Jesús ya se ha hecho, es una realidad, ¿sí? Es una realidad. ¿Qué es una realidad? Es algo que ya ha sucedido, ¿sí? La realidad es algo que ya ha sucedido, es algo que ya se ha llevado a cabo. Y la muerte de Jesús, el perdón de todos tus pecados, el sacrificio, su obra, es algo que ya ha sucedido. El problema del pecado ha sido resuelto, el problema de tus errores ha sido resuelto por medio de Él, de una vez y para siempre. Dice Isaías 53, habla acerca de esto. Dice que todos los pecados fueron puestos en Él, que Él soportó todas nuestras rebeliones, que Él llevó nuestros pecados, que Él pagó ese precio, ¿sí? Que toda la enfermedad, que toda la dolencia fueron sobre Él, que todos fueron sacados de esa caja, ¿sí? Y han sido crucificados junto con Cristo, todos aquellos que creen, ¿sí? Todos aquellos que creen en Él. Así que, por lo tanto, el hombre no puede confiar en sus propios méritos. ¿Por qué? Porque de ser así, la muerte de Jesús no tendría ningún sentido, ¿sí? El hombre, tú y yo, no podemos confiar en nuestros propios méritos, porque de ser así,
La muerte de Jesús entonces no tendría sentido, porque ¿para qué murió si depende de nosotros? ¿Sí? Porque ¿para qué murió Jesús si depende de nuestras obras, de nuestro esfuerzo? Así que, como te decía, la gracia es concedida al hombre precisamente porque no la merece. Tú y yo no tenemos que preguntarnos, ¿la merezco o no la merezco? ¿Estoy en una buena posición o no estoy en una buena posición para recibir su gracia, su favor, su bendición? Amén. Así que, cuando el hombre se da cuenta que no tiene salida, cuando el hombre que está en la caja, ¿sí?, se da cuenta que no tiene salida, que por más que grite, patalee y se esfuerce, no tiene salida, cuando reconoce, no tengo salida, ¿sí?, no puedo hacer nada para salir de ahí, no puedo hacer nada para ganarme mi salvación, no puedo hacer nada para lograr hacer un cambio verdadero en mi vida, es cuando entonces está en la mejor posición para recibir la gracia de Dios, ¿sí? Cuando reconoce, no hay nada en mí que pueda hacer para ser salvo, entonces es cuando Dios extiende su gracia, porque es cuando el hombre recurre a la gracia, cuando el hombre se rinde, ¿sí?, cuando el hombre baja las armas, baja los brazos y dice, no puedo más, ¿sí?, hasta aquí he llegado, no hay nada que yo pueda hacer. Cuando le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Me rindo, me cansé de luchar, me cansé de esforzarme, me cansé de intentar por mis propias fuerzas y no he llegado a ningún lugar. Entonces Dios dice, ahora sí estás listo para recibir la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios quien imparte gracia al hombre, ¿sí? Es Dios quien imparte gracia, no es el hombre quien gana la gracia, ¿sí? Pero es hasta que el hombre reconoce que está perdido cuando apela a la gracia de Dios. Y es cuando Dios imparte su gracia, ¿sí? La capacidad del hombre impide que Dios imparta gracia al hombre. La capacidad, el creerte capaz, el creer que eres bueno por tus propios méritos, el creer que puedes hacer bien las cosas por tus propias acciones, el creer que puedes agradar a Dios o ganarte su bendición por tus propias acciones, eso impide que Dios te dé de su gracia. Por el lado contrario, tu incapacidad, ¿sí?, tu incapacidad le permite a Dios impartirte su gracia. Cuando reconoces que no eres capaz, cuando reconoces que no hay nada bueno en ti, ¿sí?, cuando reconoces que no es por tus méritos, que no es por tus fuerzas, que no es por tus acciones, ni buenas ni malas, es cuando entonces Dios imparte gracia, ¿sí? Así que esta es la razón por la que muchos no pueden recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia? ¿Cuál es esa razón? El orgullo, ¿sí? El orgullo. ¿Por qué? Porque tienen que reconocer su incapacidad, ¿sí? Tienen que reconocer su incapacidad. ¿Te has dado cuenta que a las personas nos cuesta reconocer que somos incapaces? ¿Te has dado cuenta que siempre buscamos una justificación, ¿sí? Siempre buscamos una justificación, siempre ponemos algo de por medio, una justificación cuando no podemos lograr algo, cuando no podemos hacer algo, cuando no nos salen las cosas bien, cuando nos equivocamos, siempre buscamos una justificación. Es que no lo logré por esto, es que no pude hacerlo por esto, es que me lastimé la rodilla, ¿no? Es que esto, otro o aquella cosa o miles de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer nuestra incapacidad. Y esa es la razón por la que muchas veces nosotros no podemos recibir la gracia de Dios. ¿Y cómo se le llama eso? Eso se le llama orgullo, ¿sí? Se le llama orgullo. No reconocer que necesitamos su gracia, no reconocer que somos malos, perversos, mediante nuestras propias acciones, mediante nuestros propios medios, ¿sí? Así que el orgullo no puede recibir la salvación. El orgullo no puede recibir la salvación. Dios no puede impartir gracia en una persona orgullosa que depende
de sus propios méritos, que depende de su esfuerzo. ¿Sí? Ahora, esto significa que Dios no pasa por alto el pecado del hombre. ¿Sí? Y en este punto me gustaría que pusieras mucha atención, porque esto es otro de las razones por las cuales también no podemos recibir gracia. ¿Sí? Porque no entendemos todavía en lo que consiste la gracia de Dios. ¿Cuál fue la manera en que Dios proveyó esa gracia para cada uno de nosotros? Porque el que sea gratis para nosotros, ¿sí?, no significa que no costó nada. El que a ti y a mí no nos haya costado nada, no significa que no costó, no significa que no tiene valor o que no costó ningún precio. ¿Sí? Esa gracia, para que tú y yo la pudiéramos recibir de manera gratuita, se tuvo que pagar un gran precio. Así que esto significa que Dios no pasa por alto el pecado del hombre. Dios es muy severo con el pecado. ¿Sí? Dios es muy severo con el pecado y lo ha castigado severamente. ¿Cómo lo ha castigado severamente? Lo ha castigado en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo ha castigado en Él. No lo ha castigado en ti, sino lo ha castigado en Él. ¿Sí? Por eso, porque Dios ha castigado a Jesús, porque Él condenó al pecado en Él y no en nosotros, es por eso que hoy todos y cada uno de nosotros estamos en la misma posición para recibir su gracia. ¿Sí? Esa gracia, como te decía en un principio, no depende de tu esfuerzo, no te la da porque la merezcas, no te da porque la ganas, ni tampoco te la quita una vez que ya te la ha dado, porque no la puedes conservar. ¿Sí? Que ese es otra de las falsas ideas o falsas creencias que tenemos. Sí, Dios nos da la gracia como un favor, como un regalo, pero después esa gracia tenemos que cuidarla. ¿Sí? Tenemos que conservarla. ¿Y cómo la conservamos? Con buenas acciones, siendo buenas personas, con un buen comportamiento. Porque si después de que Dios nos da esa gracia, no cambiamos, no tenemos buenas acciones, no tenemos buen comportamiento, no somos fieles, no servimos al Señor, entonces Dios te la retira. ¿Sí? Entonces Dios te la quita. Y eso también es falso. ¿Sí? Y es una creencia que muchas personas tienen. ¿Sí? Y ha habido mucho debate en base a este concepto de que si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí? La respuesta está en que la gracia es un regalo. ¿Sí? Es un regalo, es un don de Dios, es una dádiva que Dios te da. Dios no te quita su salvación una vez que te la da, no te la retira. ¿Por qué? Porque Él te la ha regalado. ¿Sí? Él te la ha regalado. Si tú tuvieras que conservar esa gracia, si tú tuvieras que retenerla, entonces sería una deuda. ¿Sí? Sería una deuda que tienes con Dios. Sería algo que después tú tienes que pagar, algo que después tú tienes que conservar. Pero tampoco es así. Dios te da su gracia y no te la quita, aunque después de recibirla hagas cosas buenas o no hagas cosas buenas, tengas buenas obras o no tengas buenas obras, vengas a la iglesia o no vengas a la iglesia, seas fiel o no seas fiel, Dios no te quita esa gracia. ¿Sí? Así que la gracia no te convierte en un deudor, porque entonces sería un préstamo, ¿sí? Y no un regalo. Si Dios te quitara su gracia, te quitara la salvación, una vez que te la ha dado, porque no la conservaste, porque no la mantuviste con buenas acciones o con buenas obras, entonces no sería un regalo, sería solamente un préstamo. ¿Sí? Por eso es que este concepto es erróneo, y pensar de esa manera te impide recibir su gracia. ¿Sí? No hay nada que puedas hacer para pagarla, no depende de nosotros en conservarla. Amén. Por favor, vamos a Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Es una dádiva, es algo que Él nos ha regalado, es algo que Él nos ha dado por su amor, pero no solamente por su amor, sino también por su justicia, ¿sí? No solamente depende del amor de Dios, sino también de la justicia de Dios, que es algo que vamos a poner en claro en unos momentos. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí está la mayor confusión respecto a la gracia, la mayor confusión que solemos tener respecto a la gracia. Sí, entonces, hacer buenas obras y servir fielmente al Señor no tiene como objetivo ser salvos, ¿sí? Ni tampoco tiene como objetivo conservar la salvación, ni cancelar ninguna deuda, ¿sí? Ni cancelar ningún préstamo. Tener buenas obras, servir al Señor y ser fiel, ¿sí? No tiene como objetivo ser salvo, tampoco tiene como objetivo conservar tu salvación, ¿sí? Ni tampoco cancelar ninguna deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la razón por la que Dios nos ha salvado es por amor, ¿sí? Es por amor. Y como Dios nos ha salvado por amor, nos ha dado su gracia y su salvación, por amor, nuestro servicio y nuestra fidelidad a Él también tiene que ser por amor, ¿sí? No por compromiso, no porque me siento deudor, no porque me siento culpable, sino que es también por amor. Amén. Así que te decía que no porque esta gracia para nosotros haya sido gratis significa que no costó nada, sino que se pagó un alto precio, ¿sí? Se pagó un alto precio por esta gracia. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos creen que Dios nos da la salvación sin importar si la merecemos o no, y que después nos la retira si no hacemos cosas buenas, ¿sí? También creemos que una vez que el Señor nos da la vida eterna, nos la quita, ¿sí? Nos la quita si no hacemos cosas buenas. Y decíamos que ese también era un error, ¿sí? Así que el otro error que solemos cometer, que yo creo que es uno de los errores principales en el cual solemos caer respecto a la gracia, y por lo cual no podemos recibir esa gracia y vivir conforme al poder de Dios que nos ha sido dado, es el siguiente: porque creemos que Dios perdona nuestros pecados y que es tolerante con el pecado, ¿sí? Dios perdona los pecados porque es tolerante, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, ¿sí? Por eso es que Él perdona mis pecados. Pero Romanos capítulo 5, versículo 21, si lo podemos leer, por favor. Romanos 5, 21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, ¿sí? Así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Este versículo dice que la gracia de Dios no reina sola. ¿Sí? La gracia de Dios no reina sola, sino que hay un motivo por la cual la gracia de Dios reina en nuestras vidas. Hay un motivo por lo cual podemos disfrutar de esa gracia. Hay un motivo por lo cual podemos conservar esa gracia sin que dependa de nuestras acciones y nuestras obras. Y dice que reina, que permanece mediante la justicia de Dios, ¿sí? Mediante la justicia de Dios. Y esa es la respuesta para todas aquellas personas que dicen: entonces puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces puedo pecar libremente y no pasa nada.
entonces puedo hacer cualquier cosa y Dios aún así me perdona. Entonces puedo hacer cualquier cosa y Dios no me va a castigar. ¿Sí? Si malinterpretamos la gracia de esta manera y simplemente la consideramos como liberalidad por parte de Dios, entonces la cruz sería innecesaria y carecería de sentido. ¿Cierto o no? Si creemos que entonces podemos hacer cualquier cosa porque Dios nos va a perdonar, que podemos hacer lo que se nos venga en gana, porque al fin y al cabo Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios me perdona, entonces ¿para qué necesitamos a Jesús? ¿No? Entonces ¿para qué necesitamos la cruz? Lo único que necesitamos es el amor de Dios y la justicia el amor de Dios y la misericordia de Dios. No necesitaríamos para nada a Jesús. Solamente necesitaríamos su misericordia, ¿sí? Su gracia. Pero esto significaría que también perderíamos esa salvación, porque entonces Dios vendría y nos perdonaría cualquier pecado, ¿sí? Te perdonaría cualquier acción mala que tú tuvieras y te daría su salvación, te daría su gracia en ese momento. Pero después, como vas a venir y vas a pecar otra vez y vas a volver a cometer otro error, entonces Dios te la retiraría, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que retenga esa gracia. No hay nada que retenga esa gracia. Dios te perdona en ese momento recibes la gracia de Dios, pero eso no te hace justo, ¿sí? Dios tuvo misericordia de ti, pero no te hace justo. Después pecas, vuelves a cometer un error, ¿sí? Y en ese momento necesitarías otra vez la gracia de Dios, que Dios te impartiera esa gracia. Pero en ningún momento te convertirías en una persona justa. Te convertirías en una persona que ha sido perdonada, en una persona de la cual Dios ha tenido misericordia, pero nunca en una persona justa. ¿Por qué? Porque no hay nada que pudiera retener tu salvación, no hay nada que pudiera retener tu justicia. Por eso es que Jesús vino. Jesús no solamente es el amor de Dios, no solamente es la misericordia de Dios, no solamente nos trajo esa gracia que nos salva, sino que además Jesús es la preservación de nuestra gracia, es la preservación de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la gracia reina por la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios que tuvo que venir para poder retener nuestra salvación. Sin Jesús, entonces solamente seríamos personas que reciben misericordia de Dios, que reciben perdón de Dios, pero nunca personas justas. ¿Por qué? Porque sin Jesús el pecado no había sido pagado. Sin Jesús el pecado no hubiera sido pagado. Sin Jesús tu pecado, tus malas acciones, tu mal comportamiento, ¿sí?, no hubiera sido pagado, no hubiera sido justificado, no hubiera sido borrado. Seguiría siendo la misma persona injusta, la misma persona pecadora y la misma persona que va camino al infierno. Dios perdonaría vez tras vez tus pecados, tendría misericordia de ti vez tras vez, cada vez que pecas, pero no tendrías la salvación, ¿sí? Pero entonces no serías una persona justa. Serías siendo el mismo pecador perdonado, al cual Dios le muestra misericordia, como hay muchas personas hoy en día, que Dios le muestra su misericordia, ¿sí? Que Dios le muestra su favor, aunque no sean creyentes, ¿sí? Aunque ni siquiera crean en Dios. Dios le muestra su favor, Dios le muestra su gracia, pero sin Jesús no pueden retener esa justicia, ¿sí? Así que Jesús pagó por tus pecados y mis pecados. En Él fueron cargados, en Él se pagó, ¿sí? Por eso es que la gracia reina por la justicia. Sin la justicia de Dios, la gracia no reinaría. La gracia carecería de valor, carecería de sentido. La gracia reina por la justicia de Dios, porque Dios ha sido justo, porque Dios condenó el pecado, porque el pecado tendría que ser pagado, porque todos tus pecados, porque todos tus errores, porque todas tus malas decisiones, porque todo lo malo que has hecho
fue cobrado, fue pagado en Cristo Jesús. Y en el momento que fue cobrado, fue pagado por Cristo Jesús en la cruz, en el momento que la ira de Dios cayó sobre él, el fuego consumidor de Dios cayó sobre Cristo Jesús, en ese momento tú te estabas convirtiendo en una persona justa, ¿sí? En una persona justa, en una persona salva, justificada. En ese momento estabas heredando la vida eterna, ¿sí? Entonces ahora puedes hacer cualquier cosa. No, porque alguien que reconoce esa gracia, alguien que sabe que ha sido salvado, alguien que sabe que es justo mediante Cristo Jesús, dice la Escritura que es creado para toda buena obra. ¿Sigues fallando? Sí, sigues fallando. ¿Sigues cometiendo errores? Sí, sigues cometiendo errores. Pero hay arrepentimiento en tu interior, ¿sí? Hay arrepentimiento que te lleva a ser cada vez mejor, a depender cada vez más y más de esa gracia, a enfocarte cada vez más y más en Jesús, en la gracia de Dios, en la justicia de Dios, ¿sí? No deseas hacer lo malo, ni siquiera piensas en haré lo malo, al cabo que Dios me perdona, al cabo que Dios me justifica. No, ni siquiera piensas en ello, solamente quieres hacer lo bueno, por obligación, porque si no, no vas a ser salvo, porque si no vas a perder la salvación. No, sino por amor, ¿sí? Por gratitud, lo haces por amor, un resultado de lo que has recibido. Has recibido la gracia, entonces como resultado das gracia, como resultado sirves, como resultado eres fiel. ¿Por qué? Porque lo haces por amor. Amén. Así que Jesús es la justicia de Dios, pero también Jesús es el amor de Dios, y la justicia de Dios y el amor de Dios, que son Cristo Jesús, o que es Cristo Jesús, resolvieron el problema del pecado para siempre, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual puedes recibir la gracia. Por el amor de Dios por ti puedes recibir la gracia. Y no solamente puedes recibirla, sino que puedes conservarla, pero no solamente por el amor de Dios y por el favor de Dios, sino que puedes recibirla y conservarla por la justicia de Dios. La gracia reina por la justicia de Dios, es decir, la ira de Dios, el coraje de Dios que fue sobre Cristo Jesús, te permite a ti y a mí conservar esa gracia, mantener esa justicia. ¿Gracia para qué? Para cuando te equivocas, para cuando no la mereces, para cuando tomas malas decisiones. Y esa gracia no te provoca a seguir haciendo lo malo, al cabo Dios me perdona, al cabo Dios me justifica. No, esa gracia provoca un cambio en tu corazón, un cambio en tu mentalidad, un cambio que te guía a hacer las cosas por amor, que te guía a obedecer por amor, a servir por amor, sí, como un resultado de la gracia de Dios, como un resultado del amor de Dios, sí. Y esa misma gracia te hace ver a ti que por ti nada bueno puedes hacer, que por tus propios esfuerzos nada bueno puedes recibir, que por tus buenas obras o por tus buenas acciones no te puedes ganar nada de parte de Dios. Todo es por medio de Cristo Jesús. Él es tu justicia. Él pagó todos y cada uno de nuestros pecados. El asunto del pecado ha sido resuelto. Amén. Así que un creyente, o más bien un pecador, tiene algunas características especiales que podemos reconocer, ¿sí? Un pecador tiene una mala conducta, ¿sí? Un pecador también tiene una naturaleza corrupta, y la justicia de Dios lo ha condenado y lo ha sentenciado, ¿sí? La justicia de Dios lo ha condenado y lo ha sentenciado. ¿Por qué? Porque alguien que no se arrepiente, y cuando me refiero a arrepentimiento, es que no se arrepiente de querer ser justo por sus propias acciones y pone su confianza en Dios para que sea Él quien lo justifique. Eso es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento.
Dejar de tratar de ser justo por tus buenas acciones, tratar de depender de ti y dar un giro hacia en otra dirección y poner tu confianza en Jesús y permitir que Él sea quien te justifique. Ese es el verdadero significado del arrepentimiento. El arrepentimiento no es golpearte y decirte no lo vuelvo a hacer, no voy a cometer los mismos errores, te prometo, Señor, que ya voy a cambiar, que las cosas van a ser diferentes, que ahora sí voy a ser obediente. Ese es orgullo. Ese no es arrepentimiento, ese es orgullo. ¿Por qué? Porque sigues pensando que se trata de ti. Sigues pensando que se trata de cambiarte a ti mismo, de cambiar tus acciones. No, el arrepentimiento verdadero trata de cambiar de pensar que se trata de ti, de tus buenas acciones, y poner tu confianza en Dios, ¿sí? En que sea Él quien te justifique. Así que esa persona, la que sigue tratando de justificarse mediante sus propias acciones, mediante sus propios hechos, dice la Escritura que ha sido condenada por la justicia y por la ley de Dios. Ha sido condenado, ¿sí? La justicia de Dios lo condena y lo sentencia. ¿Por qué? Porque entonces Jesús no está pagando por esos pecados, ¿sí? Porque entonces está rechazando el sacrificio de Jesús. Y como está rechazando el sacrificio de Jesús, dice, entonces dependo de mí. Si yo lo hago bien, entonces seré justificado por mis acciones. Pero si lo hago mal, que la justicia y la ira de Dios caiga sobre mí. Así que obviamente alguien que trata de depender de sus propias acciones ha sido condenado. Sí, ha sido condenado. La justicia, la justa ley de Dios lo ha condenado y lo ha sentenciado. Esas son las características de una persona que se considera pecadora. ¿Cuáles son estas características? Tiene una mala conducta, tiene una naturaleza corrupta y la justa ley de Dios lo ha sentenciado y lo ha condenado. ¿Sí? Pero si tú y yo hemos decidido creer en Jesús, hemos decidido creer en esa gracia, debemos de tener en cuenta 4 puntos muy importantes que nos ayudarán a recibir gracia para este año. ¿Sí? Son conceptos que debes de tener muy presentes durante cada día de tu vida. ¿Sí? Durante cada día debes de tenerlos muy presentes. Primera de Juan, por favor, si lo podemos leer. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor, estoy por terminar. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿y qué? Y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? El primer punto que debes de tener presente para poder recibir la gracia de Dios, ¿sí?, es recordar que ha sido perdonado. ¿Sí? Recordar que ha sido perdonado. Una de las características que tiene una persona que es salva, que ha sido salva, es que es perdonado. Lo otro es que ha sido regenerado, es que ha recibido el Espíritu de Dios, es que ha recibido una nueva vida. Eso es lo que significa ser regenerado, que ha recibido una nueva vida. Y por último, que ha sido justificado. ¿Sí? Así que si tú eres una persona salva, recuerda esto. Sí, has sido perdonado, has sido regenerado, has recibido una nueva vida y también has sido justificado. Así que el primer punto que debes mantener presente para recibir gracia en este año, en cada día de tu vida, el primero es que recordar que has sido perdonado. ¿Sí?
recordar que ha sido perdonado. Leemos en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esto no significa que si los confiesas, entonces Él te va a perdonar, ¿sí? Que hasta que los confieses, entonces hasta ese momento Dios te va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él ya perdonó tus pecados. En Cristo Jesús has sido perdonado. Fue algo que ya pasó. Fue algo que ya sucedió. No es algo que sucederá en el momento en el que tú los confiesas. Y si te fijas bien, confesión no es lo mismo a pedir perdón. ¿Sí? Confesar tus pecados no es lo mismo a pedir perdón por tus pecados. Y quería terminar con este versículo, porque con este versículo muchas personas se confunden. Creen que tienen que confesar los pecados o pedir perdón por sus pecados para poder ser salvos, ¿sí? Para que Dios los perdone, para que Dios los limpie. No, la confesión de pecados o confesar de los pecados es porque tienes presente, es porque sabes muy bien, porque estás convencido que Dios es fiel y justo. Que Dios es fiel y justo. Que Dios es fiel ¿en qué? En que Él ya te ha perdonado, ¿sí? En que Él ya ha perdonado tus pecados y que su justicia retiene tu salvación. Que su justicia retiene esa gracia. Que su justicia retiene esa misericordia. Que su justicia retiene tu perdón. Sin importar que hayas cometido esos pecados que ahora estás confesando, que en ese momento estás confesando, lo haces porque sabes que Él es fiel y justo, ¿sí? Simplemente reconoces que Él es fiel y justo. Por eso no tienes miedo a confesarlos. Alguien que tiene miedo no los confiesa. Alguien que se siente culpable no los confiesa, ¿sí? Así que el primer punto es ese. Confesar es reconocer, recordar, tener presente que Dios es fiel y justo, que Él ya te ha perdonado, que Él ya te ha justificado. El segundo es que cualquier pecado es perdonado, ¿sí? Cualquier pecado es perdonado, pasado, presente o futuro. No importa la gravedad, Dios te ha perdonado. Para recibir la gracia, debes recordar eso. Ya eres perdonado, sí, eres perdonado. Eres limpio de todo pecado, sí. Y ese es el tercer punto. El tercer punto es que somos limpios de todo pecado e injusticia. Has sido limpiado, eres limpio. La Escritura dice que si tus pecados llegaron a ser tan sucios, ¿sí? No importa lo sucios que llegaron a ser tus pecados, no importa lo sucio que llegaron a ser, no importa lo desagradable que llegaron a ser, tus pecados o tu persona es limpiada, tan limpia como la lana, ¿sí? Así que recuerda eso, mediante el sacrificio de Jesús has sido limpiado por completo. Eres completamente limpio, todos tus pecados han sido perdonados. Amén. Y por último, antes de que confieses tus pecados, recordar que Dios está dispuesto a perdonarte. Sí, Dios está dispuesto a perdonarte. Eres justo delante de Él. Eres limpio, eres santo. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor mientras te pones de pie? Dale un fuerte aplauso al Señor por lo que Él ha hecho. Sí. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos un momento y tomarte un tiempo para recibir esa gracia. Sí. Recibe esa gracia en este momento. Estás en la mejor posición para recibir la gracia. No hay mejor momento que este para recibir su gracia que te limpia de todo pecado, su gracia que te ha justificado, su amor, sí, que te ha puesto en la posición correcta para recibir todo lo que Él
quiere darte. Así que no tengas miedo a confesar tus pecados delante de Él. Libérate de eso que te ha estado presionando. Libérate de eso que no te ha dejado estar en paz. Confiésale al Señor eso que has ocultado por mucho tiempo. Sí. Y recuerda que antes de que lo confieses, Él ya te ha perdonado. Recuerda que antes de que tú digas una sola palabra, Él ya sabe lo que vas a decir. La confesión no se trata de Él, sino se trata de ti. ¿Sí? Hay poder en el momento en el que tú confiesas, porque al confesarle tus pecados, estás diciendo: Señor, confío en ti, confío en que me has perdonado, confío en tu justicia, confío en que me has limpiado. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu justicia. Gracias, Padre, porque has entregado a tu Hijo Jesús, que es nuestra garantía, que somos justos, que somos santos, que somos limpios. Gracias, Señor, porque has perdonado todos nuestros pecados y nos has colocado en la mejor posición para recibir tu favor, tu provisión, tu sanidad, tu misericordia. No hay nada que me pueda separar de esa gracia. No hay nada que me pueda separar de ese amor. Estoy en la mejor posición para recibir todo lo que necesite. Cualquier cosa que necesite, estoy en la posición correcta. Soy justo, santo, limpio. No hay nada que me separe de tu amor, Señor. No hay nada que me separe del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que me impida recibir todo lo que tú quieres darme. Gracias, Padre, porque me has perdonado. Gracias, Señor, porque nos has limpiado. Gracias, Señor, porque nos has justificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Amén. Recuerda, la gracia de Dios reina por la justicia de Dios. La gracia de Dios no reina sola. Si reinara sola, no necesitaríamos a Jesús. ¿Sí? No hubiera habido necesidad de que Jesús hubiera ido a la cruz y pagara por todos nuestros pecados y sufriera todo lo que sufrió. Si fuera por gracia y solamente por gracia, entonces Jesús carecería de sentido. Por eso es que una persona que piensa que puede hacer lo que quiere libremente, que al cabo Dios ya lo perdonó, ya lo justificó, que solamente ya lo perdonó y tuvo misericordia de él y le perdona los pecados, no está creyendo en la justicia de Dios. Es decir, no está creyendo en Jesús. Está diciendo: yo no necesito a Jesús, solo necesito el amor de Dios. No, la gracia de Dios, el amor de Dios reina por su justicia, por la justicia de Dios. Todo lo que pagó Jesús, Él pagó el precio de todos nuestros pecados. Por eso, aunque la gracia sea gratis para nosotros, aunque la salvación sea un regalo para nosotros, no significa que no costó nada. ¿Sí? Así que recuerda eso, la gracia reina por la justicia de Dios. Amén. Ahí donde estás, te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú te has hecho responsable de nuestra provisión. Gracias porque tú eres quien suple nuestras necesidades. Por eso damos con alegría solo un poco de todo lo que tú ya nos has dado, Señor. Y lo hacemos con alegría porque sabemos que en ti podemos confiar, que en ti estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los miércoles a las 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde. El grupo de alabanza se reúne los sábados a las 4 de la tarde, tiene su ensayo de alabanza. Y el grupo de jóvenes a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia, tienen su reunión a las 6 de la tarde los días
sábados. Sí, también como te hemos venido anunciando, recuerda que ya estamos a un par de semanas de celebrar nuestro aniversario, el aniversario de Rema. Así que recuerda que será el sábado 27, 28. Sábado 28 y domingo 29. Sí, sábado 28 de enero y domingo 29 de enero estará con nosotros como invitado especial Carlos Eduardo Catari. Estoy seguro que será de mucha bendición para nosotros. Él es una persona a la cual Dios lo rescató de la homosexualidad. ¿Sí? Dios lo rescató de ahí, Dios lo sacó de ahí, y a partir de ese momento Él ha dedicado su vida, su tiempo, su esfuerzo a predicar, a ayudar a todas esas personas también a que puedan salir de esa situación. Todas aquellas personas que desean, ¿no?, que tienen ese deseo de salir y que lo ven como un problema en sus vidas, pues Él ha ayudado mucho a esas personas. Así que estoy seguro que será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estoy seguro que traerá un mensaje muy especial y que nos ayudará y será de bendición para todos nosotros. También Él estará con nosotros el sábado 28 a las 6 de la tarde y el domingo 29 a las 10 de la mañana. Él estará compartiendo. El domingo solamente será un servicio, será en la mañana, y después tendremos nuestro convivio, habrá pastel, habrá comida. Así que invita a más personas, no te lo pierdas, velo agendando y vete preparando también para ese día. También ese día déjame recordarte que vamos a estar orando por las familias. ¿Sí? Si tú recuerdas, si ya has estado con nosotros en otros aniversarios, recordarás que oramos por las familias también. Así que para que vengas con tu familia, si ese día alguien se quiere quedar en casa, no quiere venir, tráetelo, ¿sí? Que no se lo pierda. Vamos a estar orando por las familias, y también será domingo de primicias, ¿sí? Domingo de primicias, como cada año en los aniversarios, hacemos también, recibimos las primicias. ¿Qué significa esto? Las primicias en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Pablo decía, o más bien en el Nuevo Testamento, Pablo decía que lo que había en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, era como un símbolo de lo que habría de venir. En el Antiguo Testamento, Israel, el pueblo de Israel, los israelitas, traían sus primicias, ofrecían sus primicias a Dios. ¿Qué significaban las primicias? Era lo primero y lo mejor de sus cosechas, era lo primero y lo mejor de sus frutos. No solamente era lo primero, sino que también era lo mejor, ya sea de sus frutos, de sus granos, de la harina, de cualquier cosa que ellos, de lo cual ellos recibían provisión. Cualquier cosa que ellos recibían, ellos lo traían como primicia a Dios, lo ofrecían a Dios como primicia, ya sea de los frutos, los primeros frutos, ya sea de los animales, incluso también de los hijos. Sí, los primogénitos, el primer hijo que le nacía a las familias era consagrado a Dios. Sí, no lo sacrificaban, sino que era consagrado a Dios, se lo ofrecían a Dios, lo dedicaban a Dios, como un hijo que se dedicaría a servir al Señor. Hoy en día, pues en el nuevo pacto nosotros no lo hacemos de esa manera. Es un símbolo, eso que sucedía en el antiguo pacto, es un símbolo de lo que había de venir. Ahora no se trata de lo que nosotros traigamos a Dios y lo ofrecemos a Dios, sino que se trata de lo que Él nos ha traído a nosotros. ¿Sí? Jesús es el símbolo de esas primicias. El primogénito de Dios ha sido ofrecido por cada uno de nosotros. ¿Sí? El primogénito, el hijo primogénito de Dios es la primicia. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos en este día, aprovechando que es nuestro aniversario y que es inicio de año. ¿Sí? Ya sea que tú quieras traer lo primero y lo mejor de lo que tú has recibido de parte de Dios,
¿Cuál es la cantidad o qué es lo que deseas traer? No importa la cantidad. Es lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Lo tienes que hacer a fuerzas en este momento? No, no tiene que ser en este momento, en este día o en esa fecha. Puede ser cualquier día, ¿sí? Si no mal recuerdo, los israelitas lo hacían tres veces al año. Hoy no tiene que ser así. Como te decía, es solamente un símbolo, ¿sí? Pero lo hacemos porque creemos que hay bendición en el dar, ¿sí? Hay bendición en el dar. Y además, no lo hacemos como obligación, ¿sí? Si tú crees o si tú quieres traer algo para Dios, algunas personas traen sus ofrendas, algunas personas traen su salario, pero lo hacen porque se sienten obligados, porque los demás lo hacen, porque el pastor o la pastora lo dijo, o porque se sienten comprometidos. Si es así, mejor no lo hagas, ¿sí? Tiene que ser como una muestra de agradecimiento. Es un acto de fe donde tú reconoces que Dios es tu proveedor, donde lo haces como gratitud, un acto de fe, porque sabes que Dios es quien te va a proveer, quien te va a sustentar durante todo el año. Así que es un buen momento para hacerlo como iglesia. Si no lo puedes hacer en este momento, puedes hacerlo en otro momento, ¿sí? La cantidad, no importa la cantidad, es lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Así que lo vamos a hacer todos juntos como iglesia. Se ha establecido que sea en este día, así que puedes hacerlo, tienes la oportunidad de hacerlo también este domingo 29 de enero, en nuestro aniversario. Así que pues me parece que son todos los anuncios. Te invito a ponerte de pie para quedar despedidos. También te recuerdo que hay talento. Sí, hay talento para que si gustas puedas quedarte a disfrutar unos ricos y deliciosos alimentos que han sido hechos con mucho amor. Amén. Así que ahí donde estás, te invito a levantar tus manos junto conmigo y decimos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí recibiendo su gracia cada día. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí.